Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos quieren darles aplauso al Rey de Reyes y Señores de Señores? Amén. Déselo fuerte porque Él es el que merece realmente el honor y la gloria. Y Él merece que usted no esté callado, que usted siempre esté alabando y exaltando a Dios. Amén. Porque un día Él pagó un precio en la cruz del Calvario y nos sacó de ahí, ¿verdad que sí? Y estamos agradecidos con Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad que sí, amados hermanos? Así es que en realidad es un gran privilegio poder estar en esta noche también con ustedes y poder compartir una palabra de parte del Señor. ¿Cuánto creen que Dios tiene una palabra para ti en esta noche? Amén. Yo lo creo así, mi amado y mi amada hermana. No importa la persona que esté al frente, quizás puede ser una persona con muy poca capacidad intelectual, o quizás una persona muy ilustre, muy preparada, pero Dios siempre tiene una palabra cuando esa palabra viene a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando nosotros estamos también apercibidos y estamos atentos, vamos a recibir la palabra y vamos a ver, aunque sea una palabra en un mensaje que Dios nos hable, esa palabra puede cambiar y puede transformar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Con solo una palabra que Dios habla a tu corazón puede hacer que algo diferente haya en tu vida. De ahí en adelante puede marcar un antes y un después en tu vida y en tu corazón. Por eso hay que estar atento para que Dios nos hable a través de su palabra. Bendito sea Dios, hermano. Así es que vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, pero no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino para poner la palabra de Dios por obra, ¿verdad que sí, hermanos? Porque la Biblia dice que no son los oidores de la palabra de Dios los que un día estaremos delante del Señor, sino aquellos que ponemos la palabra de Dios por obra. Amén. La que lo guardamos, toma, hermana, venga, aquí me un favor, ábremela. Amén. Los que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Le voy a pedir que vayamos al Antiguo Testamento. Gracias, hermana. Al Antiguo Testamento. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6 de segundo libro de Reyes. Amén. Y hoy vamos a compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y por eso les decía, hermanos, que Dios tiene una palabra para tu corazón en esta noche. Esté atento para que el Espíritu de Dios te hable como Él ha hablado también a mi corazón a través de esta palabra. Amén. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6, el versículo 8. Libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Cuando ustedes lo tienen, me dicen amén. Y damos lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Dice así. Dígalo conmigo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. ¿Qué tenía el rey de Siria contra Israel? Guerra, ¿verdad que sí, hermano? Como que el pueblo de Israel siempre ha estado con ese problema de guerra, ¿verdad que sí, hermano? Desde que fue escogido, desde la simiente de Abraham, hermano, siempre ha sido un pueblo que yo no sé por qué le tiran tanto. Y es así lo que pasa muchas veces con el pueblo de Dios. Siempre está en una guerra, ¿verdad que sí, hermanos? Dice, el pueblo el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Dice, y consultando a sus siervos le dijo, en tales, déjalo conmigo, en tales y tales lugares estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Siria, mire que no pase por tales y tales lugares, porque los sirios estarán ahí. Aleluya. ¿Lo van entendiendo, amado hermano? El verso 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez para cuidarse, para darse cuenta si lo que el profeta de Dios le estaba diciendo era real. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó
por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: no me declararéis vosotros quién de ustedes o quién de los nuestros está con el rey de Israel. Entonces uno de los siervos le dijo: no, Señor, dígalo conmigo, no, Señor mío, no, Señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu recámara más secreta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra en esta noche, hermano? Él le dijo: no, rey, señor mío, es que en Israel hay un profeta, y el profeta Eliseo dice: se le he revelado lo que tú hablas, toda la palabra que tú hablas en tu recámara más secreta, le he revelado al profeta Eliseo. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, en el cual un día se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y dice tu palabra: y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Es en ese nombre en el cual venimos en esta noche, declarando que tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual está escrita y por el cual también será predicada en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos esa palabra de bendición, no solamente a mis hermanos que están aquí presentes, sino a los que están escuchando, los que están mirando y los que verán este programa y esta palabra, aleluya, que pueda guardarla en su corazón y que pueda transformar su vida y sus corazones, aleluya, para que en el nombre poderoso de Jesús también, oh Dios amado, ellos puedan ser salvos. Padre, en esta noche declaramos que Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y también por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Cuántos alaban al que vive y reina por los siglos de los siglos? Esta noche, amados hermanos, yo quiero compartir bajo el tema revelación y visión espiritual. El tema es revelación y visión espiritual. ¿Cuántos creemos, amados hermanos, que la iglesia de Cristo necesita la revelación espiritual? La iglesia de Cristo en este último tiempo, y como todos los tiempos, necesita la revelación y la visión a través del Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque como les decía, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, siempre estaba en guerra. Tenía enemigos, ¿verdad que sí? ¿Por qué tenía enemigos, hermano? Porque era un pueblo que había sido escogido por Dios, y era un pueblo que era totalmente diferente a los demás pueblos de la tierra. Así sucede con la iglesia de Jesucristo. La iglesia es un pueblo diferente, es un pueblo que ha sido escogido y lavado por la sangre del Cordero de Dios para salvación y para vida eterna, hermanos. Y el enemigo no está contento, ¿verdad que no? Quizás en los tiempos antiguos era diferente. Había muchos ejércitos que se preparaban, ¿verdad que sí?, para levantarse en contra del pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Pero hoy hay un ejército que siempre está ahí atacando al pueblo de Dios, pero es un ejército espiritual, y es por eso que hoy necesita Dios hombres y mujeres que tengan revelación y visión espiritual para poder discernir lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás, hermano. Hoy necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Y quiero compartir en esta noche sobre ese tema, la necesidad de que la revelación del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos el contexto en el cual hemos leído, dice que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. Y ellos dijeron: vamos a poner nuestro campamento. Ellos se reunieron, posiblemente todos los nobles, los capitanes, porque los ejércitos tienen sus capitanes, ¿verdad que sí, hermano? Sus coroneles, sus mayores, la gente que estaba alrededor del rey, la gente de confianza del rey.
Y ellos se reunieron en una recámara, en un lugar secreto, posiblemente ahí donde ellos se reunían, ¿verdad que sí, hermano? Yo no sé si se llamaba el Pentágono, o cómo se llamaba, ¿verdad que sí, hermano? O allá el de acá, ¿cómo es la de Rusia? Yo no sé cómo se llamaba, pero el rey de Siria tenía un lugar secreto donde ellos planeaban las emboscadas o lo que ellos planeaban, hermano, en la guerra para destruir al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, hermano. Y dice que se metieron en un lugar y ellos dijeron: vamos a poner nuestros campamentos en tales y tales lugares para que cuando el pueblo de Israel pase, los vamos a matar a todos. ¿Verdad que sí, hermano? Eso quisiera el diablo hacer con nosotros, pero no puede, ¿verdad que no, hermano? Porque nosotros tenemos la protección de Dios, porque tenemos la revelación del Espíritu Santo y podemos entender cuando el diablo viene con alguna artimaña, amado hermano. Usted y yo tenemos la revelación y la sabiduría de Dios, aleluya, para poder poner delante de ellos, hermano, el poder de Dios y el Espíritu Santo, y Él no puede tocar nuestras vidas, hermano. Y entonces ellos dijeron: vamos a poner nuestros campamentos en tales y tales lugares para que cuando el pueblo de Israel pase, nos vamos a matar, lo vamos a comer como pan, según ellos. ¿Verdad que sí, hermano? Porque ese es el plan y es el propósito muchas veces de Satanás para la iglesia, ¿verdad? Que él planea tremendo emboscadas. Pero el rey de Siria no contaba con algo que había en el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Es que en el pueblo de Israel en ese tiempo había un profeta, como en todos los tiempos del pueblo de Israel siempre había un profeta, una persona que siempre Dios le revelaba lo que iba a suceder o lo que iba a pasar, amado hermano, a favor o en contra del pueblo de Dios o del pueblo de Israel. Y entonces dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo le dijo al rey de Israel: no pasen por tales y tales lugares, porque los sirios van a poner sus campamentos ahí. Y pasaron algunos días, yo no sé cuánto tiempo pasó, hermano, pero el rey de Siria se inquietó. Y el rey de Siria estaba molesto en su corazón a causa de que el pueblo de Israel no pasó por el lugar donde ellos estaban y habían puesto la emboscada para destruirlos, hermano. Y él reunió nuevamente a sus nobles, reunió a su ejército, a lo más allegados de él, y lo reunió en ese lugar y les dijo: ¿quién de ustedes está con el rey de Israel? Ahora yo quiero que ustedes me declaren, ¿quién de ustedes? Yo no sé cómo lo podríamos decir, hermano. Yo no sé, en este tiempo le podríamos hablar decir como espía, ¿verdad que sí, hermano? ¿Sabe que hay en las guerras, la guerra se gana por estrategia muchas veces, ¿verdad que sí, hermano? Porque en las guerras hay muchas estrategias y hay gente que son dobles, ¿cómo se llama? Dobles agentes, ¿verdad que sí, hermano? Son de acá y son un agente encubierto para llevar y para poner en evidencia los planes que su ejército está tramando para destruir a su enemigo. Y van y son un doble agente, se van y le dicen a ellos lo que van a hacer, amado hermano, para poder ganar la guerra. Pues lo que estaba sucediendo aquí era similar, pero lo que estaba sucediendo aquí no era natural, era sobrenatural, porque Dios, aleluya, le reveló al hombre de Dios, al profeta de Dios, que estaba en el monte orando, lo que iba a suceder para que el pueblo de Israel no pereciera, hermano. Y vino la revelación del Espíritu Santo sobre el profeta Eliseo. Y el rey de Siria estaba molesto a causa, hermanos, de lo que había sucedido. Él no podía entender qué era lo que estaba sucediendo. Y él dijo, el corazón del rey de Siria se turbó por causa de eso y llamó a sus nobles. Y él le dijo: ustedes ahora me tienen que declarar, ¿quién de ustedes está con el rey de Israel? ¿Quién de ustedes fue con el chisme, podemos decir? ¿Verdad que sí, hermano? Y uno de los nobles se levanta y le dice: no, rey, señor mío, es que en Israel hay un profeta. El profeta Eliseo está en Israel y a él se le ha revelado todo lo que usted puede hablar en su recámara más secreta, hermanos.
Es que la revelación del Espíritu Santo es lo más importante para el pueblo de Dios. Cuando hay un hombre o una mujer que tiene la revelación del Espíritu Santo, Dios puede guardar a su pueblo, puede guardar a sus hijos, puede guardar su familia, puede guardar una nación y puede guardar este mundo, hermanos, a través de la revelación del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la revelación del Espíritu Santo? La revelación del Espíritu Santo es la forma en la que Dios muchas veces se comunica con sus hijos, con sus siervos, para declarar una palabra de acuerdo a la circunstancia o a la situación que podamos estar pasando. Amén. La revelación espiritual viene a causa, amado hermano, de alguna circunstancia que usted está pasando, y es la forma que Dios usa para atraer lo sobrenatural de Dios al ser humano, para que el hombre pueda percibirse, para que el hombre pueda estar atento a lo que el Espíritu de Dios a través del profeta o a través del hombre de Dios está, aleluya, apercibiendo a su pueblo. Y sabe, la revelación espiritual es una de las formas en la que Dios se manifiesta al ser humano. Pero ¿a cuál ser humano, hermano? Hay gente que quiere tener la revelación de Dios, pero ¿sabe qué sucede, hermano? No quieren estar conectados en la fuente. ¿Sabe qué sucedía con el profeta Eliseo? Eliseo estaba en el monte siempre orando. Eliseo no estaba desapercibido. ¿Sabe? Eliseo, el profeta de Dios, estaba siempre en el monte de Dios. Estaba orando para que Dios le revelara. Y cuando estaba en el monte, Dios traía una palabra de revelación para bendecir al pueblo, para poner el pueblo en evidencia de lo que iba a suceder y para percibir el pueblo de Dios, hermano. Le decía que la revelación del Espíritu Santo, esa revelación espiritual viene de acuerdo a la circunstancia que usted y yo podamos estar pasando. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Había un peligro eminente, ¿verdad que sí, hermano? El pueblo enemigo, los sirios, que de por sí era uno de los ejércitos más grandes que había y poderosos en ese tiempo, en los enemigos del pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto cuando estaban en el desierto. Y era un ejército poderoso. Y ellos habían planeado cómo destruir al pueblo de Dios. Había una situación que se estaba viviendo en ese tiempo bien difícil, en la cual, amados hermanos, era necesaria una palabra revelada de parte de Dios para poder salvar al pueblo. Mire, yo quiero decirles algo en esta noche. Yo no sé cuántas veces Dios ha traído una palabra, y quizás no la ha traído a través de cada uno de nosotros, la ha traído tal vez a través de otra persona. ¿Cuántas veces Dios ha traído la visión espiritual, aleluya, para que tu vida no pueda perecer? ¿Sabes? Yo he pasado tiempos difíciles donde he visto la mano de Dios, los ángeles de Dios, aleluya, que han puesto su mano para librarme a mí muchas veces de la misma muerte, hermanos. Porque esa es la revelación espiritual. Esa es para un momento preciso, amado hermano. Es para una circunstancia que muchas veces usted y yo podemos estar pasando. Y en ese momento Dios trae la palabra. Mire, muchas veces estamos en el púlpito aquí, o en los lugares, y mucha gente no entiende por qué Dios a veces da una palabra. Y ni siquiera uno se da cuenta para quién es, hermano. Y de repente esa persona dice, ¿pero por qué? Porque esa palabra no sabía nada de mí. Hermano, ¿qué iba a saber el profeta Eliseo? El rey de Israel, ¿qué iba a saber? Nada. Pero el profeta Eliseo, que estaba en el tiempo, Eliseo siempre estaba como Elías, siempre estaban en el monte de Dios orando. Y cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted ora, cuando usted clama a Dios, cuando usted está, aleluya, en esa relación, en esa comunión con el Espíritu Santo, la palabra de Dios va a venir para percibir tu vida, para percibir a la persona que quizás necesita en ese momento, hermano. Mire, hay por lo menos 3 formas en las cuales Dios se revela espiritualmente a través de los hombres y mujeres de Dios. Por lo menos 3 le voy a decir que son importantes.
La primera, hermano, es que Dios se revela a través de visión. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia, la experiencia de poder tener una visión, que Dios se le revela a través de una visión, ¿verdad que sí, hermano? Esa visión puede ser en un momento de tal vez usted está en algún momento de oración. Muchas veces usted puede estar con sus ojos cerrados y de repente Dios te da una visión para que esa palabra pueda ser quizás no solamente para usted, sino para otra persona, ¿verdad que sí, hermanos? Yo les comentaba en alguna ocasión, en el tiempo cuando estaba más difícil la situación con mi esposa, que la habían desahuciado por los médicos y que los médicos dijeron que ya no tenía, que había que desconectarla, tenía 5 días de estar muerta, entubada en cuidado intensivo en San Juan de Dios, hermano. Y cuando yo llegué al San Juan de Dios, llevábamos la ropa para vestirla. Teníamos un cuartecito donde mi esposa estaba, ahí donde un sobrino de ella que es médico y que vive en la Carpio. Habíamos hecho un cuartecito para mi esposa ahí. Esa mañana yo, después de que me levanté, yo me arrodillé, puse mi cabeza en el piso. Y yo estaba orando esa mañana, orando a Dios y principalmente llorando por la situación de mi esposa. Y de repente, estando con los ojos cerrados, me vino una visión de parte de Dios, donde yo vi a mi esposa que venía hacia donde yo estaba. Yo la veía como de 3 metros de alta, la veía con aquella bata celeste. Cuando ella venía así como 3, 4 metros, yo me quedé viendo y yo veía que ella no tenía los catéteres, porque ella tenía 4 años de tener los catéteres puestos en la yugular, hermanos. Yo veía a mi esposa y veía que no tenía los catéteres puestos en la yugular. Yo dije, ¿qué sucede? Cuando ella se acerca como a 2 metros, 3 metros, y yo estaba riéndose, yo veía que mi esposa no tenía los catéteres ahí, pero de repente se abrió la bata en la ingle derecha y me mostró los catéteres pegados en la ingle derecha. Yo dije, wow, ¿qué es esto? A mí, cuando se me fue la visión, yo llamé 2 personas. Una fue a la esposa del obispo, la hermana doña Zulay de Palomo, que tenía un grupo de muchas hermanas orando internacionalmente, y a mi hija que estaba cuidando a mi esposa cuando estaba en la carrera de medicina y cuidaba a mi esposa ahí. Mi hija no entendió lo que yo le estaba diciendo, pero la hermana Zulay me dijo, hermano Víctor, Dios te está mostrando dónde está el problema de su esposa. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que Dios espiritual a través de la visión, hermanos. Hay gente que tiene visiones y la Biblia dice que en el último tiempo el Espíritu Santo será derramado y dice que los ancianos verán visiones, hermano. A través del Espíritu Santo hay una palabra de parte de Dios que trae visiones. Yo sé que aquí hay gente que muchas veces tiene visión y hoy estamos hablando de revelación espiritual, de lo que estamos hablando. Porque a veces, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero a veces tenemos revelaciones que no son de Dios, hermano. Porque cuando la revelación viene de parte de Dios es para bendición, hermano. Y es una confirmación de lo que está sucediendo y va a ser para bendición de la persona con la cual Dios te da esa revelación o esa visión. Mire, cuando Dios llama a Isaías, capítulo 6 de Isaías, Isaías, hermano, vio una visión. Tal vez no tenemos el tiempo para leerlo, usted puede leerlo en su casa. Dios lo llama, el 2.º año de morir el rey Urías, dice, Urías, algo así era, ok. Y dice que, yo quiero que tal vez vamos a mirar un poquito el versículo porque es muy importante, hermano. Isaías capítulo 6. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Para que usted vea, hermanos, que Dios trae revelación espiritual en un tiempo preciso, en un momento adecuado, para una circunstancia precisa, pero también lo hace a través de visión, hermanos. El primer punto que estamos viendo es que la revelación viene a través de una visión muchas veces. Isaías está ahí. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un altar. Dice a un trono, perdón, alto y sublime. Y si nos vamos al verso 6, verso 5 dice, verso 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, estando
en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él mi boca, mis labios. Ella dijo, he aquí que esto toca tus labios y quitará la culpa y limpiará su pecado. ¿Sabe qué estaba sucediendo, hermanos? Isaías estaba viendo una visión y era el llamado de Dios para Isaías. Él dijo, soy hombre muerto, voy a morir, porque siendo hombre de labios inmundos he visto al Señor con mis propios ojos. Y cuando él vio eso, hermano, ¿sabe qué hizo? Dios trajo, dice que un querubín vino y tomó un carbón encendido y tocó los labios y quitó la inmundicia de él. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué Isaías estaba viendo esa visión? Porque era el llamado de Dios para el momento en que Dios estaba llamando a Isaías para el ministerio de profeta, amado hermano. Por eso le decía que la visión viene en el momento preciso y de la circunstancia precisa, amado hermano. Y Dios estaba ahí llamando a Isaías. ¿Saben? Si usted se va a uno de los profetas menores que se llama Amós, en el capítulo 3, versículo 7, Jehová le dice al profeta, o él dice, es que Jehová no hace nada sin que antes se lo revele o le revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Y sabe qué le estaba revelando Dios a Amós, hermano? Dios le estaba revelando la cautividad del pueblo de Israel, porque se había apartado Dios, y estaba revelando de antemano que el pueblo de Israel iba a ser cautivo y que iba a ser esparcido por las naciones, hermano. Cuando Dios trae una palabra revelada, la trae para un momento preciso, amado hermano. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que decir al Señor, danos la revelación del Espíritu Santo, danos esa visión para poder entender los tiempos que estamos viviendo, aleluya, y las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor y también en el mundo entero. Pero hoy necesitamos la revelación del Espíritu Santo, hermanos. Si nos vamos a todo el Antiguo Testamento, vemos todos miren, no pararíamos, hermano, de ver a todos los hombres de Dios que Dios se reveló de una u otra manera, que había una visión de parte de Dios para ellos, que había una palabra específica para el tiempo, la circunstancia que el pueblo de Israel estaba pasando, amado hermano. Había una palabra siempre de parte de Dios a través del profeta de Dios. Porque aquel tiempo era un profeta que representaba a Dios. Pero hoy que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, es un pueblo entero. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos al Espíritu Santo, por los cuales Dios también se puede revelar y puede traer la revelación espiritual. No porque sea un pastor, ni un profeta, ni un evangelista. No, no, no. Lógicamente, hay dones proféticos, ¿verdad que sí? Y en la iglesia hay hermanas que Dios, y hermanos que Dios usa con dones proféticos. Pero no son profetas de Dios, de oficio. Simplemente son dones de profecía que vienen. Pero también Dios se revela a través de muchas personas. A través de sueños es la segunda, amado hermano. ¿A cuánto Dios se le ha hablado a través de un sueño muchas veces? Creo que a la mayoría, ¿verdad que sí, hermano? Dios, amado hermano, muchas veces se revela a su pueblo a través de sueños. Ahí en el capítulo 32 de Génesis, recuerden cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, porque había adquirido la primogenitura que Dios se le había entregado a Jacob. Y sabe, hermanos, él iba huyendo y llegó cansado a un lugar. Y dice que se acostó y se durmió ahí, puso unas piedras de cabecera y se durmió. Y cuando estaba dormido vino una revelación a través de un sueño de parte de Dios. Y dice que él veía una escalera. Y él veía ángeles que subían y que bajaban esa escalera. Había una visión. Había una revelación a través de un sueño. Y Dios se le reveló ahí a Jacob, hermanos. Y Jacob se levanta exaltado. Posiblemente, hermano, el corazón le hacía así.
Y él agarró las piedras y él dijo, ahora realmente conozco y sé que Jehová está conmigo. Y le hizo una promesa a Dios y le dijo, si vas conmigo, viene conmigo. Si me bendices, yo te daré de todo lo que me des, te voy a dar el diezmo. Y sabes, Dios lo bendijo en gran manera. Pero Dios se le trajo una revelación, una visión espiritual a través de los sueños, hermano. Y muchas personas en la Biblia, podríamos encontrar montones de gente, hermano, que Dios trajo revelación, que Dios se reveló en ese tiempo para diferentes circunstancias, amados hermanos. Pero la tercera forma en la que viene muchas veces la revelación de Dios, hermano, para el ser humano, es en una forma más directa. Se llama una teofanía. ¿Usted sabe qué es una teofanía? Es una experiencia personal y real con Dios. Es Dios revelándose personalmente al ser humano. Y eso, hermano, muchos de los hombres de Dios lo experimentaron en su ministerio. Comenzando, hermano, desde Abraham. Aquí podríamos hablar de un montón, hermano. La Biblia está llena de experiencias. Experiencias como la que vivió Abraham. Experiencias como la que vivió Moisés. Cuando Moisés y Aarón estaban ahí. Estaban Dios dice unas rocas. Y Dios se le presentó. Él no le pudo ver el rostro, pero dice que le vio las espaldas a Dios, hermano. Pero la experiencia de teofanía más tremenda que tuvo, amado hermano, Moisés, fue cuando él estaba guiando las ovejas de su suegro Jetro allá en el monte. Y dice que él comenzó a ver aquella salsa que estaba ardiendo, hermanos. Y él comenzó a acercarse y acercarse. Y cuando él estaba cerca de la salsa, la voz de Dios le dijo, Moisés, Moisés. Le dice, quita el calzado de sus pies, porque la tierra donde estás parado, santa es, aleluya. ¿Sabes? Dios se le reveló. No era una visión, no era un sueño. Moisés no estaba en un sueño. Moisés no estaba en una revelación con los ojos cerrados. Era algo real, hermano. Dios se le estaba manifestando a Moisés ahí realmente, hermanos. Y así se le manifestó a muchas personas. Y en el Antiguo Testamento también. Recuerden cuando Juan el Bautista llega ahí al río Jordán, ¿verdad? Y Jesús viene para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué sucedió con Juan? Cuando Jesús baja las aguas, Juan mira, hermano, literalmente. Dice que él miró al Espíritu Santo en forma, no como una paloma, como la gente dice, en forma de paloma, hermanos. Y que se sentó después de Jesús salir de las aguas del bautismo. El Espíritu Santo se vino y vino sobre Jesús, hermano. Y dice que él escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Posiblemente la gente que estaba ahí no lo escucharon. Porque muchas veces la revelación no es para todos, hermano. La revelación espiritual es para la persona que tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios, hermano. Hay gente que quiere la revelación del Espíritu Santo, pero siempre están pegados viendo las novelas, viendo el fútbol, viendo las películas, hermano. Hoy yo oía un mensaje pequeñito que un pastor lo predicaba y me gocé mucho. Hablaba de la doctrina sana. Y hablaba de cosas, hermano, que son reales. Que muchas veces nosotros queremos recibir los beneficios espirituales de Dios, pero no queremos darle nada a Dios, hermano. Queremos vivir una vida media con Dios. Queremos que Dios se revele en nuestra vida, pero lo único que estamos haciendo son cosas que no agradan a Dios. Y la única revelación que puede venir es la revelación de la carne, hermanos. Pero yendo al contexto donde estábamos, dice que este hombre le dice al rey, no, rey, señor mío, es que en Israel hay un profeta, y el profeta Eliseo se le ha revelado todo lo que usted dice o declara en su recámara más secreta. Pero yo quiero decirles algo, amados hermanos. En realidad, para que la revelación de Dios esté en nosotros, tenemos que estar enchuflados, conectados en esa fuente que es Cristo, hermano, que es el Espíritu Santo de Dios. Mire, hermano, si aquí nosotros tenemos esta luz, pero si se van y bajan ¿cómo se llama? La cuchilla, hermano, ¿qué sucede?
se corta la luz, ¿verdad que sí, hermano? Así es el asunto con Dios. Hay gente que quiere recibir la bendición de Dios. Hay gente que quiere recibir la revelación del Espíritu Santo, pero quieren estar desconectados, aleluya, de la fuente, aleluya, inagotable, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual hay poder y autoridad a través del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y si usted le va a dar un aplauso, délo fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Apenas estamos calentando, ¿verdad que sí, hermano? Porque esta es la parte bonita que estamos hablando. Pero, hermano, la iglesia de hoy en día hay mucha gente que en lugar de desarrollar un espíritu de revelación a través del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que desarrollan? Desarrollan un espíritu, ¿cómo le podríamos decir? De sospecha, ¿verdad que sí, hermano? Un espíritu de sospecha, ¿verdad? ¿Sabe? El rey de Siria comenzó a sospechar de que alguien había ido con el chisme, que alguien le había dicho al rey de Israel a dónde iban a estar sus emboscadas, sus ejércitos, para que no pasaran por ese lugar. Y él dijo, alguno de ustedes fue con el chisme al rey de Israel. Mira, hermano, hay gente que en lugar de desarrollar un espíritu de discernimiento, aleluya, un espíritu de revelación, aleluya, una revelación a través del Espíritu Santo, lo que hace es que desarrollan un espíritu de sospecha, ¿verdad? Sospecha de todo el mundo, ¿verdad que sí, hermano? Es tremendo eso. Y es que se ve en la iglesia, hermano. Yo le decía un día de esto acá, que cuando compartíamos la cena del Señor, nosotros no podemos conocer lo que hay dentro de las personas, hermano. Claro, que la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Claro que sí. Cuando alguien, hermano, no camina rectamente delante de Dios, tarde o temprano, eso va a salir a la luz. Porque la Biblia dice que por los frutos nosotros nos conoceremos, ¿verdad que sí? Pero hay cosas que están ahí muchas veces guardadas en muchas personas, que a veces no son manifiestas de inmediatamente, sino que a través del tiempo es manifestado, hermano. Pero le decía que muchas veces lo que desarrollamos es un espíritu de sospecha, un espíritu, amado hermano, de confusión, más bien, amado hermano. Y hay gente que está sospechando de todo el mundo. Hay gente, amado hermano, que, mire, no es revelación del Espíritu Santo, sino que se dan cuenta de algo de su vida, de su familia, y vienen y comienzan a hablar y a decir, amado hermano, que Dios le dijo. Y muchas veces Dios no te ha dicho nada. Usted lo único que hace es porque conoce y sabe alguna circunstancia, alguna situación de la persona, y entonces comienza a hablar. Pero eso no es la revelación del Espíritu Santo. El espíritu de sospecha es tremendo, hermano. Porque a veces nos convertimos en perseguidores de las demás personas, ¿verdad que sí, hermano? Tremendo cuando una persona, y a veces es viejo de estar en la iglesia, y desarrolla ese espíritu de sospecha, todo el mundo, hermano, y está viendo que todo, a ver qué pasa. La hermana tal, el hermano tal. Y sabe, a veces cuando desarrollamos ese espíritu de la carne, del diablo, muchas veces nos hace ver cosas que no son, hermano. A veces nos hace pensar y nos hace ver cosas que no son, amado hermano. A veces nos hace sospechar de cosas. Mira, hay gente que aún ve a alguien hablando con otra persona, y el espíritu de sospecha le dice, ¿sabe de qué? Está hablando de mí. Y él le dice, claro que está bien. No es que vea que lo vea usted. Vea, lo vuelve a ver usted. Es de usted que está hablando, le dice el diablo. ¿Verdad que sí? Y tal vez los hermanos están riéndose de alguna situación, gozándose, ¿verdad que sí, hermano? Pero desarrolla un espíritu de sospecha del diablo que lo hace ver cosas y oír cosas que no son reales, hermano. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? Mire, y me vuelve a ver. Y de veras me ve con los mismos ojos que ve un perro, dice. Mire, con los mismos ojos que ve un perro de mí. Pero con el ojo lo va a volver a ver, si eso es lo único que tiene, hermano. Los mismos ojos que ve un perro la va a ver usted. Pero quizás no está hablando de usted, pero usted, el espíritu de sospecha que hay en su corazón, cree que es de usted que está hablando. Ahora, cuando una persona tiene un problema, y en verdad, porque hay gente que tiene ese problema, se burla de todo el mundo, ven cómo la persona viene, hay gente en la iglesia que hasta se da cuenta
cómo usted viene, que viste, cómo se arregló el pelo la mujer, si se puso amarillo y el otro domingo vino con el pelo rojo, hermanos. Y hay gente, que tiene problemas. Mire, hermano, cuando una persona que yo me doy cuenta que hable de mí, yo me gozo. La Biblia dice: gocémonos y alegrémonos cuando hable de nosotros, siendo mentira, amado hermano. No podemos estar tristes cuando dicen algo, amado hermano, que no es sospecha, que es una realidad, que nosotros tenemos cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, hermano. Pero yo me gozo cuando habla alguien de mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa persona lo que está manifestando es que no está al nivel suyo y al nivel mío, hermano. Lo que esa persona que se burla muchas veces de otros y está criticando a los demás que desarrolla ese espíritu, hermano, es porque no tiene la altura, no tiene, hermano, ¿cómo podríamos decir? El autoestima para poder creer que está al nivel de esa persona, y para poder, amado hermano, tiene que justificar, tiene que hablar mal de esa persona y criticar a esa persona y estar sospechando de esa persona siempre, hermano. Vean, dice que había una hermana en una iglesia, no esta iglesia, hermano, pero que aquí no hay ninguna. Dice que esa hermana siempre andaba detrás de todos los hermanos para criticarles, hermano, para ver qué era la palla, como dijo el domingo el pastor, para ver cuál es el punto blanco ¿cómo es que dijo? El punto negro en la cortina blanca, ¿verdad que sí, hermano? Porque a veces somos así. Y dice que esa hermana siempre estaba y algo le hallaba y el hermano, y algo le hallaba y venía el pastor y le decía: a ver, hermano, así. Y había un hermano que era como la mano derecha del pastor, un hombre fiel a Dios, hermano, íntegro delante de Dios. Y dice que un día la hermana siempre andaba detrás de él, ese espíritu de sospecha que desarrolla muchas veces dentro de la iglesia, que es del diablo, y que hay que pedir a Dios, aleluya, que sea cortado en esta noche en el nombre de Jesús, y que la presencia de Dios y la gloria de Dios y la revelación del Espíritu Santo pueda ser manifestada en la iglesia, en tu vida, en tu familia, aleluya, en cada una de las personas que estamos sirviendo a Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al que vive y al que reina por los siglos de los siglos? Atamos toda obra del diablo que muchas veces Satanás mete dentro de la iglesia para destruir, porque le decía que lo que viene, la revelación que viene de Dios, es para bendición, pero lo que viene de la carne es para maldición, hermano, y no trae nada bueno a la iglesia. Y dice que esa hermana lo andaba cerquita, pero no hallaba nada de qué acusarlo con el pastor. Y dice que un día el hermanito se fue al pueblo, ahí donde vivía, se fue a hacer unas compras. Dice que la hermana, cuando lo vio, había después de donde él venía, había una cantina, y había una tapia después de la cantina. Y dice que el hermano venía, y después de que pasa la cantina, la hermana ve que el hermano viene con una bolsita en la mano, y que viene cayéndose. Y dice que viene cayéndose después de que pasa la cantina, que había una tapia, cayéndose en la tapia, y de repente, amado hermano, se cayó en la tapia y fue corriendo inmediatamente. Ni siquiera fue, amado hermano, ni a socorrerlo a ver qué era, hermano, lo que le había pasado al hermano. Y se fue corriendo al pastor y lo llama y le dice: pastor, a que usted no se imagina lo que yo acabo de ver. Y le dice: pastor, ¿qué fue lo que le dice? Hermanita, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Tuvo alguna visión de parte de Dios o un espíritu de sospecha? Porque le decía: hay gente que lo que tiene es un espíritu de sospecha, ¿verdad que sí, hermano? Usted no se imagina lo que yo vi al hermano fulano de tal. El hermano que usted dice que es un hermano, que es su mano derecha y que es íntegro. Mire, ¿sabe? Lo vi borracho, le dice. Acaba de salir de la cantina, le dice, y llevó una cerveza en la mano y llevó una bolsa con cervezas ahí, le decía. Y el pastor se puso a llorar. Hermano, qué difícil es cuando cualquier hermano de la iglesia cae en una situación. Ahora cuando una persona que es un líder, hermano, que tiene cierta responsabilidad en la iglesia, en el altar, hermano. Y el hermano se puso muy mal, el pastor, y se puso triste a llorar, y se puso a orar para que, ¿cómo es posible que el hermano, está bien el hermano tal, el hermano Víctor, o el hermano tal, pero el hermano Eladio, yo no creo que el hermano Eladio pueda hacer eso, o que el hermano Juan, o que el hermano Manuel, yo no lo creo, decía el pastor. Cuando él está orando, hermano, le entra una llamada al pastor, y le dice: pastor, lo estamos llamando del hospital, porque el hermano fulano de tal le acaba de dar un derrame, y lo encontraron ahí,
estaba caído, él venía del pueblo y le dio un derrame y venía cayéndose y lo recogimos. Ahí estaba porque le dio un derrame, hermano. Y la hermana lo había visto borracho, lo había visto salir de la cantina, hermanos. Lo había visto con una cerveza en la mano y con una bolsa con cerveza. ¿Sabe? El hermanito traía en la mano la bolsa de las compras que andaba haciendo. Porque el espíritu de sospecha, el diablo, te hace ver cosas que no son muchas veces, amado hermano. Y ahí podemos añadir el espíritu de celo, de disensión. Gente tremenda, hermanos. No hay cosa más terrible que cuando ese espíritu se desata, ¿verdad que sí, a las personas, hermano? Eso es destructible, hermanos. Si hay algo destructible en la iglesia, es gente que no tiene, aleluya, la revelación y la visión espiritual, sino que la única visión que tiene son espíritus que han desarrollado en su propia carne, hermano. Los frutos de la carne, amado hermano, muchas veces en la gente. Y siempre están hablando de todo el mundo, viendo a ver y sospechando de todo el mundo y con los ojos pelados a ver qué encuentra, amado hermano. Mire, yo vengo a la iglesia, a mí no me importa nada. Ahí puede estar alguien riéndose de mí, que se ría, que siga riendo. Yo me gozo, me río más en el Señor, ¿verdad que sí, Rafita? ¿Qué me importa lo que la gente diga o piensa de mí? A mí me importa lo que Dios diga de mí, hermanos. Mi vida, mi relación con Dios y con el Espíritu Santo es lo importante. No importa lo que la gente piensa o diga, amado hermano, mientras que yo tengo una buena relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué no le das aplauso al Rey de Gloria, hermanos? Alábelo porque Él vive, hermano. Yo le dije que esta es la parte más bonita, ¿verdad que sí, hermano? ¿Sabe? Uno de los espíritus que se desarrolla tremendo y que son nocivos y destructivos es el espíritu de celos, hermano. Tremendo, ¿verdad que sí? No, yo no soy celoso. Yo no soy celosa, pero me molesta, hermano, cuando otro prospera, ¿verdad que sí? Yo no soy celoso, pero me molesta cuando a alguien le va bien porque a mí no me va bien, hermano. Y si hablamos de los celos carnales, los celos de matrimonio, peor, ¿verdad que sí, hermano? Porque los celos del matrimonio son destructivos, son del diablo, amado hermano. Y muchas veces nos hace pensar, maquinar y ver cosas que no son, amado hermano. ¿Sabe? Hace muchos años, en la vida real, mi papá me contaba, yo estaba joven, muchos años atrás, y eso me pegó, y nunca lo he compartido. Dice mi papá que en el lugar donde él vivía había una pareja, y dice que el hombre era un hombre muy celoso. Y él era borracho. Posiblemente los borrachos tengan que ser celosos porque si son borrachos y se van y abandonan a la mujer, posiblemente llega otro por ahí, ¿verdad? Al oído y le susurra un poquito, ¿verdad? Y él está tomando guaro en la cantina. Y dice que ese hombre era muy celoso. Y él comenzó con el celo y comenzó a sospechar que su mujer le estaba dando vuelta con alguien. Y se le metió entre ceja y ceja que la mujer le estaba dando vuelta con alguien, que se estaba viendo con alguien. Y llegó un día que no aguantó más y dice que agarró la custacha, la rula, ¿verdad? Y la agarró, usted sabe, en el campo, ¿verdad? Con esa lima que le saca uno hasta ¿cómo están los cerrullos así grandotes, ¿verdad que sí? Agarró la rula, hermano, le dejó como una alita de cucaracha. Y él dijo, esta noche es cuando yo voy a darme cuenta de lo que está sucediendo. Y dice que se fue a la cantina y comenzó a tomar y dejó la custacha, le dejó en el camino antes de llegar a la casa, le dejó escondida la custacha. Cuando venía ya medio borracho, hermano. Y venía borracho y venía calladito para llegar a la casa, hermano, a ver con quién era que la mujer le estaba dando vuelta. Y dice que no entró por el frente, sino que se fue por atrás. Había por detrás, había un patio grande, muy bonito. Pero dice que detrás de la casa había una mata de bananos que tiene una racima de bananos grandísima. Y cuando él va, hermano, con la rula bien apilada, y cuando ve y dentro de oscuro, dice, ahí está. Y mire, se están besando, decía. Y lo veía besándose, hermano. Y ahí está, ahí mi esposa, vamos a ir, hasta hoy va a llegar. Y dice que agarró la custacha, la rula, hermano, y agarró la tela apilada y y dice que eso, la mata de banano la hizo en 1000 pedazos, hermano. Porque él estaba viendo que era su mujer que estaba besándose con el querido detrás de la casa, hermano. Es terrible esto, hermano. Y no crea, la gente que es celosa, el celo es un sentimiento, es una condición muchas veces que las personas no pueden dominarla. O que deben dominarla, pero a veces no pueden dominarla.
que necesitan entregarle a Dios esa área de su vida. Porque lo traiciona a uno. Lo puede hacer cometer un error grave. ¿Sabe, hermano? Él estaba viendo que era su mujer la que estaba con el querido detrás de la casa, y agarró la mata de banano y la picó, la hizo en 100 pedazos, hermano. Cuando él volvió en sí se dio cuenta. Es tremendo, hermanos. Porque a veces desarrollamos un espíritu tremendo, un espíritu del infierno, hermanos. Y a veces queremos que la iglesia sea sana y que crezca, hermano. ¿Cómo la iglesia va a crecer si no hay la unidad en el Espíritu Santo, hermano? El apóstol Pablo habla en Corintios. Dice que hasta que llegue la unidad del Espíritu Santo, esa unidad perfecta en Cristo Jesús. ¿Cómo va a haber unidad si hay iglesia, hay gente de la iglesia que no está en la revelación del Espíritu Santo? Porque no está enchuflado, no está conectado al poder de Dios, amado hermano. Está conectado en las cosas del mundo y manifiesta las obras de la carne. Pero lo que menos manifiesta es la obra del Espíritu Santo de Dios, hermano. Tremendo eso. Ay, que el hermano, una ocasión, y el hermano dice, yo metí la mano por, a mí no tengo que meter la mano por nadie. Y el hermano decía que como un analfabeto, como usted lo iban a llevar a predicar allá, que como usted iba a ir a otra nación a predicar si usted es un analfabeto, me decía. Y cuando me llamaron al pastorado, Dios me llamó al pastorado, esa persona se enojó tanto, hermano, que ni siquiera me hablaba y comenzó a hablar mal. ¿Sabe qué hice yo? Rafita lo buscaba. Hermano, Dios le bendiga, lo abrazaba y me se quitaba, ¿verdad que sí? Lo echaron de la iglesia, se fue con la familia cuando yo estaba pastoreando en Canoas. Allá lo recibí porque le dieron una carta ¿cómo podemos decir? ¿Hay recomendación o hay una carta de mala recomendación, digámoslo así? Y como yo lo conocía al hermano de por años, lo llevé, lo puse a predicar a su familia, lo puse a enseñar, hermano. Y siempre le demostré, hermano, que las cosas muchas veces no son a como la gente piensa de usted, hermano. Usted, cuando usted tiene un corazón sano, usted le puede mostrar a la gente quién es usted realmente, hermano. Pero tiene que tener un corazón sano, porque hay gente que está dentro de la iglesia que ha desarrollado ese espíritu del diablo, de sospecha, de envidia, aleluya, de celo, de contienda, aleluya, que está destruyendo muchas veces y que, como dijo el apóstol Pablo, mire bien, no sea que alguien sea contaminado por la raíz de amargura y de frustraciones que hay en tu vida y pueda también contaminar a muchos, hermano. Porque ese es algo que contamina, es lo que está ahí, hermano. Con una persona que a veces tenga en la iglesia problemas así, hermano. De falta de autoestima. Gente que muchas veces el diablo le dice, es que usted tiene este problema y el otro. Y le crea la mentira del diablo. Y entonces comienza, amados hermanos, a traer situaciones negativas dentro de la iglesia. Y a veces queremos que la iglesia crezca. A veces creemos que la iglesia se desarrolle. La iglesia necesita desarrollarse en un ambiente espiritual, amado hermano, en un ambiente donde la presencia de Dios, el Espíritu de Dios esté ahí para que pueda manifestar la gloria de Dios en este lugar. ¿Sabe por qué Dios muchas veces no hace las cosas que Él quiere hacer y que hacía en la iglesia primitiva? Porque a veces la iglesia no está unida en el Espíritu Santo de Dios, hermano. Necesitamos estar unidos para que la revelación del Espíritu Santo venga a nuestra vida. Solamente voy a tocar un poquito del punto de lo que es la visión espiritual. ¿Sabe qué sucedió? Si usted lee del verso 11 en adelante, cuando el rey de Siria le dijeron eso, él le dijo al ejército, vayan y miren dónde está el profeta Eliseo, porque yo quiero ir a aprenderlo. Lo que quería era matarlo, ¿verdad que sí, hermano? Dice la Biblia que, si usted lee los versículos ahí, dice que preparó un gran ejército, 50 carros, hombres de a caballo, y fueron y se dieron cuenta que el profeta Eliseo estaba en una pequeña ciudad que se llamaba Dotán, hermanos. Había una ciudad que se llamaba Dotán y el profeta de Dios estaba en esa ciudad. ¿Y sabe qué hicieron? Agarraron todo un ejército. Porque cuando hay un hombre o una mujer de Dios, el diablo tiembla muchas veces, amado hermano. El diablo sabe que necesita un ejército de demonios, de principados, para poder doblegar, y así va a poder doblegar a un hombre de Dios, hermano, que tiene la revelación del Espíritu Santo. Y cuando amanece en la mañana, tempranito, dice que el criado del varón de Dios, dice así,
o el criado del profeta Eliseo. Se levantó bien de mañana. Posiblemente uno nunca se levantaba de mañana, pero se levantó como impulsado por el mismo espíritu del pecado, de sospecha que había en él. Yo no sé, hermano. Y dice que se levantó en la mañana y comenzó a mirar en los montes y comenzó a ver los ejércitos de los sirios que estaban rodeando la ciudad de Dotán, hermanos. Comenzó a ver los carros y los hombres de a caballo que estaban rodeando la ciudad donde estaba el varón de Dios, hermano. Y se levantó y posiblemente después y levantó al profeta y le dice: ah, Señor mío, no tienes miedo, no tienes temor. Mira que estamos rodeados. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el impío huye muchas veces sin que nadie lo persiga, pero que el justo estará confiado. ¿Y sabe quién era? El criado del varón de Dios. El criado del varón de Dios se llamaba Giezi. Aunque en el pasaje no lo dice, pero en el anterior donde está el pasaje que habla de Naamán, cuando Naamán fue librado de la lepra. ¿Sabe qué hizo Giezi, hermanos? Se fue de escondida del profeta, del varón de Dios, de Eliseo, donde estaban los que iban ya de regreso con el botín y con las mudadas. Y se fue y le dijo que el profeta de Dios había venido unos familiares que necesitaban 300 mudadas y necesitaban unos ciclos de plata y de oro, y los escondió, amado hermano. Y cuando el varón de Dios, porque, amado hermano, cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, Dios saca a la luz lo que sea, lo que esté secreto, hermano. Se había embarcado porque no sabía que el profeta Eliseo, Dios le revelaba las cosas. Y le dice: ¿de dónde viene? Ah, no, su siervo estaba aquí, no. Y eso. ¿Y sabe qué sucedió? La lepra que se le había quitado a Naamán, le dijo el profeta: esa lepra se te pegará a ti. ¿Y sabe qué es la lepra? La lepra es el pecado. Lo único, hermano, que puede cortar la visión espiritual y la revelación espiritual es la lepra del pecado. La Biblia dice que el pecado hace división entre Dios y el hombre, hermano. La mano de Dios no se ha cortado, pero dice que el pecado, la lepra, el pecado, aleluya, es el que hace división entre Dios y los hombres, hermano. Cuando el hombre tiene pecado oculto, escondido, amado hermano, no hay revelación de Dios, no hay visión de Dios, hermano. Y sabe, él le dice, yo voy a llevarle un poquito al texto para que podamos... siempre se me pierden los ojos. Vamos a ir, y este es el último texto que vamos a leer para ir finalizando. Ahí mismo, hermanos. Se me perdió. Segunda de Reyes. Ahí mismo en el capítulo 6, versículo, vamos a ir al versículo 16. Le dice, y él le dijo: no tengan miedo. El verso, vamos a ir un poquito al verso 15, que es donde quiero. Y se levantó el de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiado la ciudad, rodeada o sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Vea que estamos rodeados. Porque más, dígalo conmigo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Seguramente, amado hermano, porque una de las cosas que corta la visión espiritual en tu vida, muchas veces y en mi vida, es el pecado. ¿Sabe? El criado del varón de Dios, Giezi, se había llenado de lepra. El pecado estaba en él, y el pecado había hecho que él no pudiera ver los ejércitos espirituales que estaban ahí rodeando alrededor del profeta de Dios, hermano. Y él estaba asustado y le dice: oh, Señor mío, ¿qué haremos ahora? Vea que estamos rodeados. Y el profeta le dice: pero ¿por qué tienen miedo? Si son más los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Sabe? La Biblia dice que son más los que están a favor nuestro, hermano. ¿Sabe? Cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, ¿cuántos se trajo Satanás de los rebelados? Dice que
una tercera parte, ¿verdad que sí? Y el resto quedó. Quiere decir que son más los ángeles que están a favor nuestro, hermano. El ejército de Dios que está a favor nuestro es más que el que está a favor del diablo, hermano. Pero nosotros no podemos tener la visión espiritual, no podemos tener la revelación y la visión espiritual para ver las cosas espirituales, amados hermanos. Y Jesse estaba asustado. Y entonces el profeta le dice, él estaba confiado. ¿Por qué, amado hermano? Porque él sí sabía que los ejércitos celestiales estaban ahí a favor de él. No tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y oró a Eliseo, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos a este pobre ciego. ¿Cuántos pobres ciegos espirituales vemos aquí, hermano? Yo no sé. Así no dice ese pobre ciego espiritual. Dice que oró. Le ruego, le dice a Jehová, que abra los ojos para que él pueda ver. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, aleluya, alrededor del profeta Eliseo, hermanos. Mire, yo no sé cuántos hemos tenido la experiencia. Yo he tenido la experiencia de que Dios envíe ángeles, hermano. Literalmente. Si yo le contara, mi esposa es testigo. Hace algunos años atrás, yo venía con mi camioneta cargada y por alguna razón me vine por esa calle que viene de Pérez Celedón a la ¿cómo se llama? Sí, pero a la playa dominical, hermano. Y venía como a las 5:30 de la tarde y estaba la carretera mojada, estaba lloviendo. Y de repente una señora ya saliendo de Pérez me hizo parar y me lloraba que por favor la trajera, porque el bus la había dejado y vivía bien acá, casi llegando a Puerto Cortés, hermano. Y me lloraba y yo la monté, hermano. Una señora, yo vengo hablándole de Cristo a la señora, pero lo que menos le digo es que se ponga el cinturón, hermano. Yo traía el cinturón puesto. Y en esa bajada, esas curvas tremendas, según lo que llama Platanillo, un trailer se me metió. Y cuando yo frené, amado hermano, yo me fui en la peña. Amado hermano, una cosa que yo le cuente y otra cosa que usted hubiera visto lo que sucedió ahí. El carro comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Era un quinto, hermano, que no tenía fin, hermano. Y cuando yo iba dando vueltas, el carro iba vuelta y vuelta y vuelta, hermano. ¿Qué me iba a acordar yo de la señora que iba a la par mía? Nada de eso, hermano. Es un momento, yo dije, Dios mío. Yo me encomendé a Dios en ese momento. Son como segundos, ¿verdad que sí, hermano? Cuando de repente, como unos 30 metros, había dado como unas 8 o 10 vueltas el carro, hermano, vueltas así. Lo paró una piedra grandísima, pero la piedra la paró al lado de la puerta donde venía la señora. Y yo quedé. El techo de la camioneta era una Gallo porque era muy fuerte el techo de ella. Y el techo me quedó pegado en el dash del carro. Y como yo traía el cinturón puesto, hermano, yo quedé metido donde van las marchas y la cabeza me quedó muy cerca, la piedra me quedó muy cerca de la cabeza. Y yo dije, me maté, aquí estoy muerto. Cuando yo me vuelvo a ver, hermano, yo no tengo un solo reguño, hermano. Pero mi esposa dijo, ni un solo reguño, hermano, en mi cuerpo. Y bajó Roger y unos muchachos de la frontera que venían atrás y vieron un accidente. Me cortaron el cinturón y me sacaron. Y yo me veo, yo no tengo nada. Y le digo, ay, me acordé que traía una señora, pero que yo no le había dicho que se pusiera el cinturón. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Como los 10 metros donde yo comencé a dar vuelta, la señora apareció como unos 5 o 6 metros aparte de donde salió el carro. Allá estaba acostada, hermano. Acostadita. ¿Por dónde se salió? Yo no sé por dónde se salió, hermano. Sin un reguño ni nada la señora. Bueno, se le fracturó una costilla, pero no tenía nada. Y la llevaron al hospital, había una costilla fracturada. La llevaron. Un hijo de él llegó y me iba a pegar a mí. Además de que me la traje. Por eso es muy difícil a veces montar a una persona así, hermano. Venía hablando de la palabra de Dios. Y si yo le hubiera dicho que se ponga el cinturón, se hubiera matado ahí, hermano. Yo no sé qué hubiera quedado porque la piedra quedó ahí. Y yo he visto la intervención de Dios a través de sus ángeles, amado hermano, muchas veces operando en una forma literal, amado hermano. Muchas veces, hermano.
Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos visto la mano de Dios, hemos visto la visión, la revelación espiritual muchas veces en nuestra propia vida y en nuestras familias, hermano. Pero lo único que corta la relación, la visión espiritual y también la revelación espiritual en el creyente es el pecado. Quiero terminar con esto. Esta semana yo llegué en la tarde, estuve viendo televisión y en la noche yo estuve haciendo un trabajo y yo a la par de mi casa yo estaba haciendo un trabajo, conecté una, ¿cómo se llama? Una extensión para tener luz. Y resulta que cuando yo llego en la noche le digo a mi esposa, ya, pero no hay señal en el tele, le digo. Y me dice, conectado estaba lo que llaman el router, que tiene unas antenitas. Yo no sé ese router, ¿verdad que sí? No hay visión, no hay revelación, no hay nada de parte de Dios. Pero cuando usted y yo estamos conectados en esa fuente que es el Espíritu Santo de Dios, Dios va a traer las cosas, Dios va a revelar. Y como dice Amós, Dios no hace nada sin que antes no revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Pero Dios quiere, hombres y mujeres, amado hermano, que estemos siempre en la presencia de Dios. Si algo caracterizaba a los hombres de Dios en aquel tiempo, usted encontraba a Elías, hermano, ¿sabe? Y Eliseo, ¿dónde iban? Al monte Carmelo a orar. Ahora qué bendición que tenemos ese monte. Algunos tenemos el monte en la casa, ¿verdad que sí? Algunos lo tenemos ahí en la casa, en la sala, algunos en la habitación. Pero hay un monte donde estamos conectados con el Espíritu Santo. Y es por eso que el Espíritu de Dios muchas veces trae revelación a nuestra vida, hermanos. Trae revelación a tu corazón. Y les decía al principio que eso que Dios revela a través de visión, a través de sueño o a través de una teofonía, amado hermano, lo revela para un momento preciso, para una circunstancia precisa que usted y yo podamos estar pasando. En el tiempo de Eliseo era porque estaban en guerra. Y si Dios no le revela lo que iba a suceder al profeta de Dios, posiblemente el pueblo de Israel lo habían destruido, ¿verdad que sí? Pero Dios anteriormente trajo una palabra de revelación al profeta Eliseo. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta noche. Póngase sobre sus pies. La revelación del Espíritu Santo, amados hermanos, es con un propósito. Siempre hay un propósito. Es apercibir al pueblo de Dios o a la persona. Y es también para, no solamente apercibirlo, sino para, la otra palabra, para hacerte volver muchas veces, vamos a decirlo así. Y para hacerte entender que usted debe de alinear su vida a la palabra de Dios. Porque hay gente, amado hermano, y que muchas veces Dios le habla, y le habla a través de personas, le habla a través de la palabra. Hay una palabra escrita que es la más segura. Pero cuando estamos hablando de la revelación espiritual, estamos hablando de la forma que Dios nos habla espiritualmente, ¿verdad que sí? No solamente a través de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene establecido muchas cosas. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 17 de Efesios dice que la espada del Espíritu de Dios es la palabra. No puede estar el Espíritu Santo y la palabra de Dios no pueden estar divorciados. Tienen que estar juntos, ¿verdad que sí, hermano? La revelación del Espíritu Santo tiene que tener el respaldo de la palabra de Dios. Pero muchas veces la revelación del Espíritu Santo viene en una forma, no solamente, hermano, con los principios de la palabra, sino para una ocasión específica, para percibirte de algo que está sucediendo en tu vida. Y que quizás usted, amado hermano, ni siquiera se imagina que Dios está usando a alguien para revelar lo que hay en tu corazón. Y eso sucede muchas veces, hermano. A través de la palabra de Dios solo puede haber experiencias tremendas. Y eso es lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo en este último tiempo. Revelando las cosas, sacando las cosas. Este tiempo, yo le decía, hermano, yo no sé, pero Dios ha sacado cosas a la luz tremendas.
tremendas, hermano. Porque nada hay oculto delante de la presencia de Dios. Cuando hay un hombre de Dios, un profeta de Dios o una mujer de Dios, nada hay oculto delante de los ojos de Dios. Voy a pedir, hermano, que nos ministre con un canto de oración. Y yo quiero que usted levante sus manos en esta noche. Yo le dije al principio que tal vez una sola palabra que Dios te hable en esta noche te va a poner a pensar. Una palabra de parte de Dios. Con solo una palabra, como dijo aquel centurión, ¿verdad? Señor, una palabra basta. Di la palabra, porque una palabra basta y mi siervo será sano. Con una palabra que Dios te hable en esta noche, en tu corazón, puede hacer una transformación, un cambio en tu vida y en mi vida. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, esta noche te doy gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Quizás, Señor, tú no me has llamado a mí para predicar un mensaje de prosperidad, de motivación. Quizás la característica que tú me has dado siempre es una palabra de confrontación. Una palabra en la cual, oh Dios, muchas veces es necesario dentro de la iglesia. Una palabra, Dios, que pueda hablar a nuestra vida y hacernos reaccionar. Y hacernos, Señor, pensar en aquellas cosas que estamos haciendo que muchas veces no te agradan a ti. Y que muchas veces tú las pones en evidencia a través de tu palabra. Hoy, Señor, yo solamente he compartido lo que tú has puesto en mi boca y en mi corazón. Lo demás solamente tú, a través del Espíritu Santo, es el que lo puede hacer en la vida y en el corazón de tu pueblo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, toca en esta noche, Dios. Toca cada corazón en esta noche. Mira, Señor, aquellas personas que quizás están anhelando, deseando en su corazón que tú les hables, que tú te reveles a través del Espíritu Santo, que traigas una revelación, quizás en sueño, quizás en una visión, quizás que tú se le manifieste de una forma sobrenatural en su vida y en su corazón. Hoy, Señor amado, pedimos que la presencia del Espíritu Santo traiga revelación a la casa de Dios, traiga revelación a la iglesia, traiga revelación a tu pueblo a través de tu Espíritu Santo, Dios. Revélate en esta noche, Dios. Revela la circunstancia, la condición, la necesidad en la vida de cada uno de nosotros. Revela aquellas cosas que muchas veces puedan estar ocultas en nuestro corazón y que muchas veces ni nosotros mismos estamos conscientes, porque está en el subconsciente nuestro y muchas veces no estamos conscientes de que esas cosas nos están dañando. Cosas que están ahí, que no solamente nos dañan a nosotros, sino que dañan a otras personas que están en nuestro entorno. Señor, sácala, dígale: Señor, quítala de mí. Arranca todo espíritu que no provenga de Dios, de contienda, de ira, de celos, de chisme, de sospecha, que muchas veces estamos hablando mal de todos los demás, porque muchas veces nos encontramos que estamos muchas veces al nivel de ellos, porque nuestra autoestima muchas veces está muy bajo y tenemos que a veces hacer esas cosas para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios viene sobre su pueblo, sobre la iglesia, sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre mi vida, para traer revelación espiritual al pueblo de Dios y especialmente a cada una de mis hermanas y mis hermanos en esta noche. Padre, cortamos y quebrantamos todo lo que no es de Dios, toda obra del diablo que ha venido tratando de infiltrarse dentro de la iglesia para traer contienda y división a la iglesia. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos en contra de toda obra de las tinieblas. Hoy declaramos que como en los tiempos antiguos, la iglesia sigue en una guerra espiritual, pero que nosotros podemos estar confiados
Porque sabemos que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y que el pecado muchas veces ha hecho división, que no podemos ver las cosas espirituales como el criado huyese, porque había lepra en su corazón, aleluya. Y muchas veces no podemos ver más allá de nuestras propias narices, porque necesitamos la revelación de Dios, porque necesitamos la visión espiritual en nosotros, para poder ver más allá de lo sobrenatural. Padre, en esta noche yo bendigo a este pueblo. Espíritu Santo, trae esa revelación al corazón de cada uno de nosotros, para convertirnos en una iglesia, un pueblo fuerte, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Una iglesia que camine en la presencia de Dios, una iglesia que camine en el poder del Espíritu Santo, en la revelación de Dios, aleluya. Que podamos tener esa visión espiritual para discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Atamos todo lo que no es tuyo en esta noche. Quebrantamos toda obra del diablo y declaramos que Jesucristo, Él es el mismo de ayer, de hoy y también por los siglos de los siglos. El salmista David había tenido muchas experiencias en las guerras, y él pudo decir en uno de sus salmos: Jehová es mi luz y mi salvación. Y él dijo: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y él dijo: ¿de quién temeré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Dice: ellos tropezaron y cayeron, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa debe ser la convicción del corazón de cada uno de nosotros. No importa lo que el diablo quiera levantar en contra suya, hermano. Más son los que están con nosotros. Los ojos de Jesse fueron abiertos y comenzó a ver los carros de fuego, gente de a caballo, el ejército de Dios que estaba rodeando al profeta Eliseo. Cuando usted y yo caminamos, no sabemos ni entendemos, pero hay ángeles a nuestro alrededor. Salmo 34:7 dice: mas el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos lo creen esta noche? ¿Cuántos creen que Dios quiere traer revelación espiritual y visión espiritual a tu vida? Y si usted